Las semanas pasadas vimos que había 7 cosas que Dios abomina y las estudiamos en las semanas pasadas, pero ahora el Padre se dirige a un tema y es un tema muy serio, muy delicado. Así es de que aun cuando tomemos temas muy delicados, siempre vamos a mantener nuestro vocabulario con una clasificación PG, ¿ok? Vamos a Proverbios capítulo 6, versículos 20 y 21 y vamos a ver cómo el padre sigue trabajando con el hijo. So let's go to Proverbs 6, 20, 21. Y dice así: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Nuevamente el padre vuelve a usar esta palabra que él está usando una y otra vez, que es guardar. Y guardar no es para esconder, sino para proteger algo que no sufra ningún daño, para atesorar. Y dice aquí que debe de guardar el mandamiento de su padre y que no deje la enseñanza de su madre. Lo que está a punto de decirle a él, al muchacho, requiere de tanto el padre como la madre. Es algo muy delicado. Vemos que los dos tienen que trabajar en conjunto. Esto es algo tan importante que ellos no lo van a aprender en las escuelas porque tienen una diferente moral. No lo van a aprender con los amigos porque los amigos los van a malinformar. No lo van a aprender en la tele porque la tele los va a corromper. Solo en el hogar se aprenden este tipo de cosas. Son solo en aquellos lugares donde se proclame la palabra de Dios. Y se requiere de los dos. Está tan pervertida la cosa en nuestros días que si ustedes vieran los libros de texto de Chile, de México y de Estados Unidos, los que tienen niños chiquitos se asustarían. No sé si están al pendiente de los libros de texto. La televisión, no se diga. Mis hijos veían una caricatura que se llama Arthur. Creo es un, pues no sé si es oso o es un animalito. Pues ya introdujeron ahí, parejas del mismo sexo. Los amigos, no se diga. Con el acceso al internet, ellos son buenos para malinformar y captan toda clase de información y la dan. Por eso aquí se mencionan los dos, tanto el padre como la madre, y ellos tienen que trabajar unido. La iglesia es como una familia, y aquí también se debe de hablar de estos temas. Acuérdense que los proverbios están escritos de un padre a un hijo, de un maestro a un alumno o de un rabí a su discípulo. Por eso también aquí en la iglesia debemos de hablar de estos temas. Recuerden que primera de Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es un baluarte de la verdad y es una verdad de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo va a tener su verdad muy diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Y el padre le dice a su hijo que ate en el versículo número 2 estos consejos a su corazón, que los debe él de atesorar. Deben de estar cerca ahí en su corazón. Si ustedes recuerdan Salmo 119:11, nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y le pide que los guarde en su corazón, ahí los debe de atesorar valiosamente. Acuérdense que el proverbista está hablando lo que es la palabra de Dios. Versículo número 22 y 23. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El proverbista le dice a su hijo: mijo, estos consejos te van a ayudar cuando andes, cuando duermas, cuando te despiertes. Básicamente te van a ayudar a toda hora del día. No tienen fecha de expiración, no tienen ninguna limitación. Solo los padres o los tutores van a enseñar bíblicamente, porque nadie va a amar a estos niños, a estos seres amados como sus tutores.
Nadie va a amar a esos seres amados como ustedes. Ustedes que son tutores. Ustedes son los que deben de estar hablando de estas cosas. Nadie se va a interesar como ellos. Y les dice que estos mandamientos van a ser como una lámpara, como una luz. Por eso segunda de Pedro 1:19 nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como antorcha que alumbra. Esa es la palabra de Dios y debemos de usarla. Salmo 119, 105. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Has estado tú en un lugar oscuro? Te vas a caer, no sabes por dónde vas, pero si tienes una lámpara, sabes qué dirección tomar. Por eso el padre está usando este tipo de vocabulario para llamar la atención del hijo. Le dice: mijo, esto te va a ayudar en esos días oscuros, cuando no se sepa qué hacer. Fíjense el versículo número 24, Proverbios 6:24. Aquí le dice la razón por qué es tan importante este tema, por qué se debe de unir el padre y la madre, por qué esos consejos deben de ser atesorados, por qué son como luz, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer. A esta mujer se le nombra, a esta mujer, el padre le nombra mala, le nombra extraña. Él está usando varios adjetivos calificativos para describir a la mujer. Los padres saben que su hijo no recibirá buena información afuera del hogar. Nadie le va a ayudar a distinguir este tipo de personas más que los padres. Algo bien importante es que los padres están trabajando antes de que él se tope con esta situación. En cuanto a la inmoralidad, la Biblia indica que se debe de aprender en casa primeramente. En la iglesia es nuestra casa espiritual. También me dice que se debe de platicar esto antes que suceda. Y claro, lo tenemos que hacer a su nivel. Desde que los niños son chiquitos, les tenemos que explicar acerca de la biología, anatomía y todas esas palabras difíciles que yo no sé ni qué son, pero a su nivel. Cuando están pequeños, desde pequeñitos, porque no es nada malo, es algo bueno, es algo que Dios creó. Hay que explicarles lo que es una semilla. La semilla se planta, echa raíces, sale el tallo hasta que da fruto. Y después, cuando crecen un poquito más, les explicamos con abejitas que van a la flor y polinizan y todo eso. Y después con animalitos, y conforme van, les vamos explicando. Pero no hay que ceder ese privilegio a alguien más. Porque si no, alguien más les va a ganar la televisión, la escuela, los amigos. Y una vez que esa información llegue a ellos para quitarla, es difícil. Por eso el padre está trabajando desde antes. Y le dice: esa mujer es mala. Esa mujer es extraña. Y ya estudiamos un poquito acerca de eso. Esto me hace recordar Génesis capítulo 39. Cuando leo yo en el versículo 5 que Dios estaba con José. Eso quiere decir que José tenía comunión con Dios. Él no sabía que más adelante, si nosotros vamos al versículo número 9, la esposa de Potifar quería que él cayera. Pero él ya tenía una preparación. Él ya se había preparado desde antes. Así es de que ya para el versículo 12, él estaba capacitado para huir. Dice: ¿cómo podría hacer yo tan grande mal a Dios? No hay que esperar hasta último momento. Hay que prepararnos con anterioridad. Debemos de preparar a los nuestros sobre la inmoralidad con anterioridad, con la palabra de Dios.
porque después va a ser muy difícil. El corazón se va a hacer duro para las cosas de Dios y va a ser muy complicado. Y el padre le dice, mijo, esa mujer es mala. ¿Y qué es mala? Es lo opuesto de lo bueno. Es una mujer extraña. Y ya estudiamos que la mujer extraña puede ser de otra cultura cananea, no pertenece ahí, o está diciendo, es una mujer que no te pertenece a ti, mijo. No es la primera vez que el padre le habla a su hijo sobre este tema. Nosotros estudiamos ya Proverbios 2. Y si ustedes recuerdan, en los versículos 16 al 18 ya le habló de ese tema. Después, si tú vas al capítulo 5, versículos del 1 al 23, le volvió a hablar de ese tema. En el capítulo 6 que estamos, le está hablando de ese tema. Y si tú vas al capítulo 7, va a seguir hablando de la inmoralidad. Y si tú vas al capítulo 9, versículos del 13 al 18, ¿qué crees? Va a seguir hablando de lo mismo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué repetir este tema una y otra y otra y otra vez? ¿Por qué? Porque es importante. Y porque es un tema que no va a quedar con una predicación, con una enseñanza, con una plática. Es un tema en el cual nosotros podemos caer en cualquier instante de nuestra vida. Y lo mismo es para ti y para mí. La inmoralidad no va a quedar con una sola clase. De hecho, cuando llegamos a este punto, yo pensaba, pues ya hablamos de esto, ya lo mencionamos en el capítulo 2 y en el capítulo 5, pero el Señor no me dejó. Si lo está repitiendo muchas veces, ¿por qué no lo voy a repetir yo? No les he negado enseñar todo consejo de Dios, decía Pablo, y por eso estamos otra vez tomando este tema, porque es muy importante. Y el Padre está haciendo mucho énfasis en eso. Y va a desenmascarar a esta mujer. Fíjense el versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Esta es una mujer que capta la atención del hombre. Es una mujer que tiene un atractivo físico y es fácil agarrar al muchacho. Cuando dice ni ella te prenda con los ojos, está usando un lenguaje como de un cazador. Y lo vamos a ver en el versículo más adelante. Alguien que tiene la mira y dice, pum, y lo agarra. Su hermosura es peligrosa, pero sus ojos también. Es como un anzuelo, yo creo, los ojos. Cuando la mujer de Potifar le llamó la atención a José, Génesis 39:7, me dice que ella puso sus ojos sobre José. Y el padre le está diciendo, mijo, si tú estás en la mira de esa mujer, muévete. No dejes que ella te ponga en la mira. Trata de escapar. Y el joven quizá preguntará, ¿cómo puedo evitar la mala mujer? Bueno, no pienses en ella. El padre ya le dijo en el versículo 25, le va a decir, no pienses en ella. Ahora, debes evitar estar a solas con ellas. Tan simple como eso. Debes evitar estar en los lugares donde ella está. Debes estar constantemente leyendo pasajes bíblicos sobre este tema y escuchando predicaciones para que te redarguya la palabra de Dios. Debes de estar orando constantemente y pidiéndole a Dios. Básicamente, debes de huir. Primera de Corintios 6:18 y Primera de Tesalonicenses 4:3 dicen claramente, huid, escapa. Enseñe a los suyos a no jugar con la inmoralidad. Se debe de huir de ella. ¿Y qué tal nosotros? También. Ahora el Padre, en el versículo 26, Él va a llamarle de otra forma, va a usar un vocabulario más fuerte. Dice, porque a causa de la mujer
ramera. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Se hace nada. El padre ya le quitó la máscara a esta mujer. Ya le dijo al hijo cuáles son sus intenciones. Ya le dijo cuáles son sus armas. Ya le llamó mala, es decir, es dañina, no es buena. Ya le llamó extraña, no le pertenece a él, es una desconocida. Ya le llamó ramera, es una mujer indecente. Es alguien en lo que no se puede confiar. Y la palabra para ramera, ella quiere acabar con el hombre, con tal de conseguir un beneficio propio. Es serio, esto es algo serio, muy serio. Y es algo que nuestra sociedad primero lo toleró, luego lo aceptó y ahora lo practica. Donde quiera se ve esto. Versículo 27. El padre le dice al hijo: mijo, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Usa una pregunta retórica donde la respuesta es no. Cualquiera que agarre fuego se va a quemar. Se va a quemar. Nadie puede jugar con fuego sin quemarse. Y usa el padre una figura muy interesante. El fuego, la quemadura, causa uno de los dolores más grandes y difíciles de soportar. Ahora el fuego acaba con la piel dejando una marca permanente. No hay que engañarnos. Nadie puede jugar con fuego sin quemarse. La inmoralidad acaba y no hay excepción. Fíjense, versículo 33. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Y a lo mejor el mundo no lo castiga. El mundo ya lo toleró, ya lo aceptó y ahora lo practica. Pero con Dios no es así. Vamos a Jeremías 5. Jeremías capítulo número 5. Versículos del 7 al 9. Miren lo que dice el Señor. Jeremías capítulo 5. Versículos del 7 al 9. El Señor habla y dice: ¿cómo te he perdonado por esto? ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto, dice el Señor? De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Aunque el mundo no lo castigue, Dios lo va a castigar. Por eso, en cuanto a la inmoralidad, debemos de aprenderlo en casa, en la iglesia. La iglesia es nuestra casa espiritual. Como lo vimos en los versículos del 20 al 24. Debemos de platicar esto antes que suceda, porque cuando sucede ya es más complicado. Y se debe de prevenir con la sabiduría de Dios. Vamos al capítulo 7, Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 5. Versículos del 1 al 5. Hijo mío, nuevamente el Padre le habla con amor. Guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia: llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. No sé tú, pero yo alcanzo a leer un tono de desesperación de parte del Padre. Pero le dice: guarda mis razones, guarda mis mandamientos.
repite una y otra vez esa palabra de atesorar, de cuidar. Y dice que la cuide como la niña de sus ojos. Y esa frase llama mucho la atención. ¿Por qué usa la figura de la niña de los ojos? Porque se debe de proteger. Si se daña esta parte, la persona queda. Y nos habla de algo que se protege. Nos habla de algo que vale mucho. Por eso el Padre le dice que como a la niña de sus ojos guarde estos mandamientos. ¿En cuánto venderías tú tu ojo? ¿1 millón? ¿2 millones? No tienen precio. Es lo que le está diciendo el Padre al Hijo. Mijo, esta información que te estoy dando no tiene precio. Por eso el Señor así cuida a los suyos como la niña de sus ojos, dice Deuteronomio 32:10. Nos da la idea de protección, de valorar. Zacarías 2:8 también nos habla, usa esa frase, la niña de los ojos. El joven debe de aprender que la sabiduría de Dios es mucho más valiosa que el oro. Lo leímos en Proverbios 3:18 y lo vamos a leer en el 8:10. Es más valioso que el oro. Y luego le dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Tienen que estar cerca de él. A lo mejor el Padre tenía en mente las filacterías. ¿Saben lo que son las filacterías? Eran unas cajitas donde se ponía partes de las escrituras. Se las ponían en las frentes y se las ponían en las manos. Se escribían en unas tablas. Pueden leer en Deuteronomio 11. Y también Deuteronomio 6:8 acerca de esto. La idea es que atesore la palabra de Dios, que la valore, porque no sabe cuándo va a usar esa información. Por eso la inmoralidad se previene con la palabra de Dios. Proverbios 7 del 6 al 9. Ahora el Padre le va a enseñar de otra manera. Porque mirando yo por la ventana de mi casa por la celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la obscuridad y tinieblas de la noche. El Padre ve, observa y aprende de las circunstancias de la vida y le está transmitiendo eso a su hijo. Y eso es muy, muy válido. Por ejemplo, nosotros leemos en 1 de Corintios 10:11. Ahí Pablo nos dice que lo vivido por el pueblo de Israel nos sirve para darnos una lección. Romanos 15:4 nos dice que lo vivido está escrito para nuestra enseñanza. Entonces nosotros podemos enseñarle a los nuestros testimonios buenos y malos, testimonios a seguir y no seguir. Mijo, mira lo que le pasó a aquella persona, no sigas esos pasos. O mijo, mira el testimonio de esta gente. Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el Padre le llama a este muchacho, a este joven, le llama simple. Una persona simple es al que se le engaña fácilmente. Proverbios 14:15 me dice que el simple todo lo cree. Es fácil de engañar, por eso la mujer es al que lo toma. Ahora, el simple no tiene excusa para ser simple, porque Proverbios 1:4 me dice que la sabiduría está al alcance de todos. Está al alcance de todos. También lo aprendimos en los versículos 20 y 21. No es una excusa, pero él es flojo. Muchos prefieren su simpleza. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, simple, dejarás de ser simple? El ingenuo es una presa fácil de Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Primera de Pedro 5:8. ¿A quién devora el león? Al más débil, al que se queda atrás. La mujer ramera es al que busca. La ignorancia es muy cara, pero se vive así porque la gente quiere vivir así. Debemos de hacernos sabios mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de buscar al Señor Jesucristo, Colosenses 2:3, donde están todas las riquezas de la sabiduría. Entonces el conocimiento bíblico cuesta, es difícil, es como un tesoro, hay que escarbar, hay que buscar, ya lo aprendimos. Sí, alguien le dijo a Paul Washer, daría mi vida por predicar como usted, y Paul Washer le dijo a este muchacho, joven, he dado mi vida para predicar de esta manera, y es verdad. Así es de que aquí tenemos un simple, y dice el padre que vio y que ya era oscuro cuando andaba él fuera. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo número 10, Bible verse number 10. Cuando dice he aquí es algo que no se esperaba el padre. Una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Aquí el padre le está quitando la máscara a la mujer. Le dice que su vestimenta, le dice quién es. Y le indica lo que hay en su corazón. Ella tiene intenciones muy, muy malas. Dice que trae atavío de ramera, es decir, una vestidura que la distingue. Es una forma de vestir para atraer a su víctima. Y el vestuario es importante. Miren, es tan importante que en Génesis 3:21 yo leo que Adán y Eva se vestieron de una forma, pero el Señor les quitó esas ropas y les puso otras. Éxodo 28 del 2 al 6 me dice que los sacerdotes se vestían de una manera especial para que la gente vieran que eran los sacerdotes. Esta mujer está comunicando antes de abrir la boca por su vestidura. Nuestra vestimenta es importante porque comunica. Primera de Pedro 3, del 2 al 4, le dice a la mujer que se debe de ser decorosa interna, que su atavío no sea el externo, sino el interno, y eso va a reflejarse al externo. Esta mujer está haciendo caer al hombre por la forma como viste, lo está atrayendo. Y esta es una mujer alborotadora, rencillosa. Versículo 11 me dice que sus pies no están en casa. Y si ella no puede estar en la casa, ella no le importan los hogares. No valora el hogar, por eso no se tienta el corazón para destruirlo. Y miren lo que hace versículo 13. Se asió de él y le besó y con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Fue tras él y lo besó. Y usa un lenguaje religioso. En Bible verse 14, los estudiosos bíblicos no saben si ella es una persona que está haciendo referencia a los sacrificios de paz mencionados en Levítico 7, o si en realidad es una mujer cananea donde sus rituales eran depravación y por eso ella no siente ningún remordimiento. Pero si ella es una persona que ofreció ofrenda de paz como Levítico 7, es una persona que tiene una religión pero no tiene a Dios. Esta mujer provocó al simple y el simple, como presa fácil, cayó. Ella le da seguridad al joven. Miren lo que dice. Él va a creer esta seguridad porque él es un simple. Miren Proverbios 7:19. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. Ella está casada. Ella está casada. Y están a punto de cometer pecados muy graves. Él, al ser soltero, va a cometer fornicación. Primera de Corintios 6:9 me dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios.
Ya leímos 1 Corintios 6, 18 y 19, que me dice huir de la fornicación. 1 Corintios 7, 2 me dice que mejor es casarse que estarse quemando. Ella, al estar casada, está rompiendo el séptimo mandamiento, Éxodo 20:14. Está rompiendo el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Ese mandamiento se castigaba nada menos y nada más con lapidación. ¿Qué quiere decir morir apedreada? Así de serio es. Hebreos 13:4 me dice que es un pecado que Dios va a juzgar. Esto se tiene que hablar en casa y esto se tiene que hablar en la iglesia. Se tiene que tomar cartas en el asunto porque, como vimos, es muy delicado ante Dios. Y es un daño muy grande para la persona. Se está haciendo un daño enorme. Fíjense los versículos del 21 al 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es, contra su vida, contra su vida. Esta mujer está consiguiendo lo que quiere. Versículo 26, Bible verse 26. Mijo, no juegues con esto porque vas a perder. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y es difícil no pensar en Sansón, Jueces 16. Pero ¿qué debo de hacer para no cometer inmoralidad sexual? Ya vimos muchas cosas, es verdad. Bueno, si nosotros le preguntáramos a Pablo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué le debo de decir a mi hijo para no cometer inmoralidad? Pablo me diría, dile a tu hijo que es mejor casarse. 1 Corintios 7, 8 y 9. Mejor es casarse que estarse quemando. Y ahí hay que analizar el casamiento porque hay otros factores que juegan alrededor. Pero si es una pareja bien, es mejor casarse. Si yo le pregunto a David, ¿qué consejo me dirías para darle a mi joven que no caiga en inmoralidad? Pues David fácilmente me daría 2 de Samuel 11, 1 y 2. Y David me diría, dile que se mantenga ocupado haciendo lo correcto. Yo leo en 2 de Samuel 11, del 1 al 2, que David tenía que haber ido a la guerra como van los otros reyes, pero David se quedó y vio lo que no debía ver. Si yo le pregunto a Job, ¿qué consejo le puedo dar a mi joven? Job me daría el consejo que está en Job 31:1. Y me diría Job, dile a tu muchacho que eduque su vista. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de voltear a ver a la virgen, a la joven? Tenemos que educar nuestros ojos. Pero si le preguntamos al Señor Jesús, el Señor Jesús sería más fuerte. Porque para pecados radicales hay que tomar decisiones extremas. Y el Señor Jesús me diría, si es necesario, dile a ese muchacho que se corte un brazo o que se saque un ojo. Mateo 18, 8 y 9. Obviamente el Señor no está hablando literalmente. Está diciendo ser ciegos a esas cosas que no me convienen y ser mancos para no agarrar lo que no es mío. Si yo sé que yo batallo con cierta cosa, pues yo no veo esas cosas. Es a lo que se refiere el Señor. Y esto no nada más es para los jóvenes, es para cada uno de nosotros, porque no sabemos. No hay que amar la simpleza, hay que crecer en la palabra de Dios para resistir. En cuanto a la inmoralidad, la Biblia indica que se debe aprender sobre ella en casa, en la iglesia. Requiere del papá y de la mamá para enseñar esto, requiere del pastor y los ancianos y los hermanos, todos unidos para animarnos en esto.
Se debe de platicar antes que suceda, como el padre lo está haciendo con el hijo. Se debe de prevenir con la sabiduría de Dios. El padre le está dando palabra de Dios al joven. Se debe evitar ser simple o ingenuo como este joven. Tenemos que crecer en las cosas de Dios. De otra forma, todo no lo vamos a creer. Y debemos demostrar las consecuencias.